Bueno, retomamos un poquito la segunda parte del encuentro que estamos ahí mediando. Eh, y nos queda dos cositas en esta parte. Vamos a hablar un segundo de enfermedad celíaca, que es como el prototipo de la enfermedad malabsortiva en pediatría, al menos. Y, eh, y vamos a hacer una mención de cómo haríamos un poco un resumen del abordaje de estos procesos. Entonces, la celiaquía, ustedes la van a retomar en Sana, eh, es una enfermedad crónica, sistémica, ¿no? Inmunomediada, desencadenada por la ingestión de proteínas tóxicas de diferentes cereales, ¿no? El trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? El famoso TAC, ¿sí? Que se da en personas genéticamente predispuestas, ¿no? Eh, es una enfermedad que ha cambiado el abordaje a lo largo del tiempo mucho, y actualmente hay como mucha investigación, sobre todo en los procesos diagnósticos, y, y que ha permitido como ir encontrando diferentes fenotipos, formas de vivir con la celiaquía que cambió con el tiempo, ¿no? Antes clásicamente, en la década del 60, 70, 80, hasta que se llegaba al diagnóstico de un paciente con diarrea crónica, desnutrición, un síndrome de malabsorción muy complejo, hasta que se podía hacer el diagnóstico, ¿no? Después se fue avanzando en las biopsias y en la serología, y ahora es una enfermedad como sustancialmente diferente, ¿no? Y lo que ha permitido que la prevalencia eh, eh, cambie mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor acceso a los procesos diagnósticos han ido detectando o como ampliando, ¿no? El margen del campo para trabajar con los pacientes con la predisposición a la celiaquía. Con todo un debate, ¿no? Cada vez tenemos más pacientes enfermos, ¿no? Un paciente sano es un paciente suficientemente estudiado, parecería. Entonces hay todo un debate lindo también para dar en este sentido. Y en relación a la epidemiología, clásicamente se hablaba, bueno, que en Argentina es de uno cada 1000 nacidos vivos, pero bueno, en otras partes del mundo y otras estadísticas en Argentina hablan de que es tan frecuente como uno en 200 personas o en 100 personas, ¿no? Depende de lo que uno tome como diagnóstico. Entonces es una enfermedad realmente prevalente, ¿sí? En- a pesar de esto, ¿sí? Todavía no cumple con todos los criterios de Flynn-Carlson para hacer un tamizaje universal de celiaquía, ¿sí? Eso por ahí lo podemos tratar de cada comisión en particular, ¿sí? Y sí se hace tamizaje selectivo en grupos de riesgo, que si quieren ahora lo charlamos un poquitito, ¿sí? Entonces, la celiaquía tiene diferentes formas clínicas, y la forma clásica, que es la que charlábamos un poquitito, que es una de las formas más comunes de presentación en la edad pediátrica, que es un típico síndrome de mala absorción. O sea, diarrea crónica, ¿sí? Con alteración en la curva pondoestatural, con distensión abdominal, con las características de una diarrea malabsortiva, esteatorreica, grasosa, color masilla, ¿sí? Maloliente también, ¿sí? Y, y con diferentes signos carenciales, ¿no? Esto decimos anemia, ¿sí? Que puede ser microcística hipocrómica si lo que no estamos absorbiendo es el hierro. Eh, tenemos diferentes, lo que llamábamos hoy, la anemia va a predisponer a esto, a palidez, a taquicardia, decaimiento, alteraciones en el desarrollo, ¿no? Podemos tener keilitis angular, podemos tener eh, pelo fino y quebradizo, ¿sí? La distensión abdominal que charlábamos recién también puede aparecer, ¿sí? Y signos, cuando uno no absorbe los nutrientes, sobre todo proteínas que necesitamos, o carbohidratos o lípidos, empezamos a tener hipoproteinemia, ¿no?
¿no? Como albúmina baja, como signo de desnutrición, ¿no? Esto es como la forma clásica de una diarrea, de una enfermedad celíaca presentada en pediatría, dejada la libre evolución, como con un diagnóstico un poco tardío, ¿no? Y después tenemos eh, una forma no clásica, ¿sí? Que la dividía con síntomas digestivos, ¿sí? Inespecíficos o con otros síntomas extradigestivos, ¿sí? Y dentro de esto puede estar eh, mm, la anemia, ¿sí? Una anemia inexplicada que no mejora con el sulfato ferroso, por ahí vamos a pensar que puede llegar a ser una celiaquía, la hipertransaminasemia, ¿sí? Aislada, ¿sí? Que a veces pasa en esto que uno trata de que no suceda, pero el patograma parece ser un estudio como de rutina para un montón de cosas, y aparece en un hepatograma así aislado, en un paciente asintomático, una hipertransaminasemia elevada, bueno, puede, puede ser, celiaquía. Talla baja, aislado, sin afectación del peso, puede ser celiaquía. Aftas recurrentes puede ser celiaquía, dermatitis herpetiforme, bueno, son todas formas de presentación eh, no clásica, con síntomas digestivos o extradigestivos que nos tendrían que poder en algún momento, por la prevalencia, hacernos pensar que puede ser celiaquía, ¿no? Y después tenemos una forma asintomática, ¿sí? Que de pronto en algunas bibliografías habla que es la forma más común de presentación, en este de ampliar un poco los el estudio de la celiaquía, con esto de la serología, se empezó a encontrar personas con serología positiva asintomáticas, ¿sí? La potencial, ¿sí? Y la refractaria que hablaba que es muy rara, es muy raro de ver en pediatría, ¿sí? Y la potencial es un paciente que tiene anticuerpos positivos para celiaquía con biopsia normal. Son estas formas no clásicas, no piensen, eh, eh, no se enrosquen mucho porque son del resorte del especialista. Digo, uno como médico eh, de atención primaria o no solamente de atención primaria, pero un médico que atiende niños y niñas y adolescentes, va a derivar a este paciente a un especialista porque tiene un manejo muy, ¿sí? Bueno, en relación al diagnóstico de celiaquía, eh, lo vamos a sospechar en relación a- a la epidemiología, a los antecedentes familiares, personales, y ahora vamos a ver un cachito de eso porque es importante los antecedentes familiares y personales, y en relación al cuadro clínico. Entonces, nosotros podemos llegar a dos vías del diagnóstico. Primero, un diagnóstico de personas asintomáticas vía el tamizaje según grupo de riesgo. Los familiares de primer grado y familiar con celiaquía, a partir, no se sabe del todo bien, pero bueno, a partir de los 2 años, si es asintomático, se plantea que cada 2 o 3 años tiene que hacerse serología, o sea, tamizarse celiaquía cada 2 o 3 años, ¿sí? Porque tiene un 10% de riesgo de tener celiaquía también. Y algunas enfermedades inmunomediadas o autoinmunes también, ¿sí? La diabetes tipo 1, eh, la enfermedad tiroide autoinmune también, el síndrome de Down, el síndrome de Williams. eh, Hay algunas condiciones específicas que requieren el tamizaje porque son personas con un riesgo aumentado de tener enfermedad celíaca. Entonces, también no está tan estandarizado a partir de qué momento, pero también a partir de los 2 años se plantea que cada 2 o 3 años se tendría que pedir serología. Y en ese caso vamos a llegar al diagnóstico de la vía por el tamizaje según por grupos de riesgo. ¿Me explico? Entonces, las formas asintomáticas en este grupo van a ser más comunes. ¿Sí? José, ¿y qué pasa si vienen así, por ejemplo, y dicen, no, porque un tío tiene enfermedad celíaca, ¿no? O una prima, que Mira, cómo se... no, mira, está planteado que en pacientes es más común en familiares de primer y de segundo grado.
Está. ¿sí? Entonces, hasta segundo grado, por ahí el antecedente tendría que hacer un poquitito de ruido. Uno siempre va a plantear esto de la prevención cuaternaria y las decisiones compartidas, cuando alguien es muy común que venga a solicitar un estudio. Por ahí, si está la inquietud familiar, uno va a estar muy atento a estos signos no clásicos. La verdad que la celiaquía, la lista que yo les dije es corta, porque es muy amplio todo lo que puede dar. Entonces uno va a podría estar atento a esta situación cuando hay un familiar que no es de primer grado, eh, porque de hecho estas que se clasifican asintomáticas y que se detectan por grupos de riesgo, eh, está planteado que cuando se les restringió el gluten, mejoraron algo de su estado general, se sintieron mejor, sin poder objetivar del todo bien qué es lo que les pasó, pero hay estudios que hablan que en realidad no eran del todo asintomáticos. Entonces, lo que uno, cuando alguien le plantea algo, un familiar que no es de primer grado, bueno, puede estar atento mucho más. La prevalencia, la verdad, que es abundante, bueno, eh, podría llegar a estar indicado hacerle una serología. ¿Sí? Y entonces, la otra pata de cómo llegamos al diagnóstico, de acuerdo al conjunto de signos y síntomas, un síndrome, sí que sospechamos. Y bueno, ¿cómo estudiamos un paciente que no vamos a decir, no vamos a estudiar un paciente o que sospechamos solo celiaquía, vamos a estudiar un paciente con síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces ahí enganchamos que cuando estudiamos un paciente que presenta un síndrome de mala absorción, vamos a intentar objetivar, bueno, qué tanta repercusión tiene más allá de los hallazgos físicos. Entonces, si nos ponemos a pensar en los hallazgos carenciales, y ahora va la lista de estudios que por ahí uno tendría que pedir ante la sospecha de un síndrome de mala absorción, decir, mira, un síndrome de malabsorción lo pueden dar los parásitos, ¿sí? Como la giardia, ¿sí? Que puede, la sintomatología puede ser muy parecida a la enfermedad celíaca y lo vamos a tener que descartar. Entonces vamos a poder pedir un copo parasitológico seriado o tendríamos que poder pedirlo, ¿sí? Si bien en la práctica sabemos que se pide seriado porque la eliminación es intermitente y un copo parasitológico negativo no te descarta del todo una parasitosis, por ahí también hacemos tratamientos empíricos. Pero bueno, copo parasitológico, la bibliografía lo plantea, tiene que estar. Eh, Vamos a pedir un hemograma, ¿no? Si también pensamos en signos carenciales, ¿no? Una de los nutrientes clave en este grupo etario es el hierro. Entonces, vamos a tratar de descartar que no tenga anemia por déficit de hierro, o puede ser anemia también por déficit de B12, lo cual es más rara porque requiere muchísimo tiempo de evolución para tener una anemia megaloblástica. ¿Sí? Si dijimos que puede dar hipertransaminasemia, eh, bueno, vamos a necesitar, nosotros más adelante vamos a ver lo que llamamos el perfil hepático o pruebas de función hepática, y bueno, vamos a pedir pruebas de función hepática en este caso, ¿sí? Eh, También vamos a pedir qué grado de repercusión tiene esa desnutrición, si es que la sospechamos, vamos a pedir una albúmina, ¿no? Que es una proteína sérica sintetizada por el hígado, que en los casos de desnutrición va a disminuir, ¿no? Bien. Vamos a pedir una función renal, una glucemia también, ¿sí? La función renal que también nos habla del grado de repercusión general, ¿sí? Digo, porque si encontramos una anemia y no tenemos una función renal, no podemos descartar del todo que sea por una enfermedad renal crónica, entonces en ese sentido tiene algún sentido pedirla, ¿no? Bien, y lo otro que vamos a pedir van a ser un ionograma, ¿no? Porque también puede haber déficit de la absorción de calcio, de magnesio, ¿sí? De fósforo. Entonces eso nos va a dar un perfil general, ¿no? Como para prevenir un síndrome de malabsorción. Y, sí, y vamos a tener que descartar celiaquía. Entonces, celiaquía, el diagnóstico de la celiaquía se pide con pruebas, exámenes complementarios en sangre, serología, con anticuerpos, ¿sí? Que hay de diferentes tipos. La bibliografía creo que en esto está bastante clara, ¿sí? Eh, y se va a confirmar con biopsia intestinal.
en Argentina, en el 100% de los casos, se confirma la celiaquía con biopsia intestinal. Dentro de los anticuerpos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos, ¿sí? Y hay diferentes como planteos, ¿no? El anticu- la mayoría de los anticuerpos que se usan actualmente tienen una alta sensibilidad y especificidad, perdón. A veces lo que cambia la elección es de acuerdo al costo y al acceso al laboratorio a poder realizarlos, ¿sí? Pero se plantea que lo que tendríamos que poder pedir por costo-efectividad eh, de entrada en un primer nivel de atención, incluso en un segundo nivel de atención, es el anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA, ¿sí? Asociado al dosaje de IgA total, ¿sí? Esto es importante porque hay un porcentaje de la población que tiene déficit selectivo de IgA sin saberlo, son asintomáticos, entonces les pueden dar un falso negativo. Si vos no tenés IgA, no vas a generar anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA. Y de hecho, los pacientes con celiaquía, o sea, los pacientes con déficit de IgA más frecuentemente también asocian celiaquía. Entonces, lo ideal sería pedir las dos situaciones: dosaje IgA y antitransglutaminasa tipo IgA. ¿Sí? Hay un segundo anticuerpo que por ahí tiene algún tipo de utilidad, que son los péptidos desaminados de gliadina, que tienen la utilidad porque, bueno, también existen IgA y IgG, pero en general tienen la utilidad cuando, si pedimos IgG, ¿no? Son más costosos, no en todos los laboratorios se hace, pero tienen la utilidad más sobre todo en menores de 2 años y en pacientes con déficit eh, selectivo de IgA. Entonces, si uno tiene un cuadro clínico compatible, pedís anticuerpos antitransglutaminasa IgA y dosaje IgA, el antitransglutaminasa te viene negativo, pero el dosaje IgA es bajo, y puede ser un falso negativo. Entonces, en ese paciente, por ahí está indicado hacerle el péptido desaminado de gliadina de tipo IgG, ¿no? Eh, Hay otros anticuerpos, el, anti, el antigliadina, que ya no tiene utilidad por los costos y la sensibilidad de la especificidad, eh, y el antiendomicio. El antiendomicio tiene algún tipo de utilidad, pero es más de resorte del especialista. La bibliografía que nosotros les presentamos es idealmente antitransglutaminasa eh, IgA más dosaje y eventualmente péptido desaminado de IgA. ¿Sí? Eso está claro y tiene que quedar claro en cada comisión, si no lo repreguntan y lo charlamos. ¿Sí? Con cuadro clínico compatible y anticuerpos positivos, vamos a tener que hacer la biopsia. Para la biopsia intestinal, ¿sí? Para poder como confirmar el diagnóstico. Importante, para poder hacer la biopsia, el paciente tiene que estar recibiendo gluten. ¿Sí? No podemos restringir la dieta y después hacer la biopsia porque la biopsia con el tratamiento adecuado se normaliza. ¿Sí? Entonces, súper importante decirle esto a los papás. ¿Sí? O al adulto responsable. La biopsia es una biopsia intestinal, se toman 4 o 6 muestras de la segunda porción del duodenal y 1 o 2 muestras del bulbo duodenal. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Hay esa clasificación típica de Marsh, ¿sí? Que habla del grado de compromiso de atrofia de las vellosidades, ¿sí? Algo que no dijimos en la fisiopatología es que esto genera como una respuesta inflamatoria intestinal con con atrofia de las vellosidades, entonces disminuye la superficie de absorción y esa bueno, sería un poco la fisiopatología, de acuerdo al grado de compromiso, al grado de la clasificación de la biopsia. Todo es por resorte del especialista, uno no indica la biopsia, ante unos anticuerpos positivos y clínica compatible uno deriva al especialista, o incluso ante clínica compatible y anticuerpos negativos uno termina derivando al especialista. ¿Sí? Eh, y de tratamiento, nosotros en tamizaje no vamos a ahondar mucho ahí, ¿sí? Ni de seguimiento, sí sepan que bueno, el tratamiento es la restricción del gluten de la dieta, ¿sí? Eh, bueno, hablé un montonazo.
Sí, buenísimo, José, porque Parece que vino perfecto el marco teórico. Yo creo que está bueno que de acá quede saber que es una enfermedad prevalente, que está en aumento. En realidad, la incidencia yo creo que como va aumentando, también se va buscando más, ¿no? Porque van apareciendo nuevos cuadros, van haciendo investigaciones. sí, también está planteado, es súper interesante, el que le gusta es re lindo porque está planteado cómo la microbiota, ¿sí? Afecta la permeabilidad, toda esta microbiota que cada vez se sabe más que es tan importante, puede afectar la permeabilidad de estos antígenos en el intestino. Entonces se piensa que el uso de los antibióticos, estos alimentos que también nosotros estamos consumiendo cada vez eh, eh, más complejos en su cadena de producción, pueden estar aumentando la incidencia de enfermedad celíaca por ese mecanismo también. Exacto. Como que de alguna manera la industria nos va enfermando, ¿no? Pero bueno, digo, saber que lo principal es la sospecha, es hacer un abordaje en lo que respecta a la anamnesis es fundamental, el examen físico y demás. Yo por ahí acotar un poco esto de cuando hacemos solicitud de laboratorios, que ahora lo vamos a aclarar bien. José nombró un montón de cuestiones que son súper importantes, que las maneja como pediatra, pero digo, a lo que pedimos nosotros desde la asignatura, ¿no? Es principalmente buscar déficit de hierro, ¿no? Con un hemograma y hematocrito, ¿sí? Albúmina. O sea, no, por ahí esto del hepatograma, función renal, eso lo vamos a, por ahora, ¿no? Por lo menos en nuestra asignatura no lo hacemos como manejo cotidiano para que no se asusten de que tienen que pedir muchos estudios. Igual está bueno que sepan que hay repercusiones a nivel orgánica general, por eso también José lo nombraba. Bien, Ahora vamos a repasar un buenísima esa poquito, ¿sí? aclaración, Aul. Buenísimo. Para que no se asusten, ¿viste? Porque yo veía que vos que hablabas de esto y digo, está buenísimo, pero bueno, hoy por hoy, hasta donde manejamos es sospecho una enfermedad celíaca y busco o por lo menos desde nuestra asignatura, busco esta repercusión general, orgánica, fisiológica, desde la absorción de hierro y por ahí proteínas, fundamentalmente. Obviamente pedir el par serológico, la confirmación es con biopsia. Eso, porque, o sea, digamos, no podemos decir que es una enfermedad celíaca hasta que no tengamos una biopsia. Obviamente la sospecha va a ser altísima con anticuerpos positivos, pero bueno, el diagnóstico Sí, final lo de la biopsia. por eso ahora vamos a ver el abordaje un chiquito, Ay, ¿no? A ver cómo lo vamos a hacer. Pero por eso, digo, uno no sospecha solo de enfermedad celíaca, ¿no? Es un paciente, digo, enmarcado en una familia o en un núcleo de cuidado, marcado en una comunidad, en un barrio, en un colegio, en un montón de lugares donde transita, eh, que llega con una condición, que le está generando algún inconveniente y que uno lo va a abordar desde ahí. Porque a veces lo mismo de siempre, estamos en la clase de enfermedad celíaca que nos vamos, bueno, no, che, vamos a pedir un copro parasitológico, vamos a pensar en en, en la parasitosis como algo frecuente en nuestro medio, ¿no? Perdón, exacto. ahora íbamos a ir casi me meto también en No, el no, no, producto. está buenísimo, José, porque además al ser tu cotidiano, creo que no hay nadie mejor, ¿no? Que un pediatra que pueda como meter estas cosas. A mí me pasa a veces con la parte adulta, pero bueno, la realidad es que un poco esto sería a modo de resumen de todo esto que ya José, la verdad es que todo espectacular. Es muy importante la anamnesis, es muy importante es conocer, ¿no? No solamente los antecedentes de ese niño, esa niña que viene, ¿no? Tanto sea personales, si tiene enfermedades asociadas, antecedentes familiares, para saber, por ahí pensando en enfermedad celíaca, nosotros desde el abordaje de la asignatura vamos a pensar de las más frecuentes, diarrea crónica, parasitosis, que igualmente vamos a siempre tener en cuenta al momento de hacer una solicitud, enfermedad celíaca y después saber diferenciar una diarrea, un cuadro de diarrea orgánica, disfuncional, ¿sí? Y los diagnósticos más frecuentes. Entonces, conocer los antecedentes familiares y cada vez que uno vaya pensando una de estas preguntas dirigidas, saber para qué, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, en qué condiciones habitacionales vive, ¿no? Digamos, tiene adecuadas excretas, agua potable, ¿no? Si algún miembro más de la familia tiene un síntoma, un signo similar, porque eso me puede hablar de algo que es a nivel familiar, por ejemplo, una parasitosis, ¿no? Como
cuestiones que tienen que ver con la anamnesis dirigida. Después la alimentación es muy importante, saber qué tipo de alimentación lleva a cabo, por esto por ahí del consumo de bebidas azucaradas, de jugos, ¿sí? Muy importante también ya irnos al motivo de consulta cuando comienza, no solo por, o sea, la edad de comienzo nos va a guiar un poco, a orientar en esto de las causas más frecuentes de acuerdo a si es menor de 6 meses a 3 años y mayor a 3 años. Pero también es importante cuándo comenzó, ¿no? Si hace 15 días, 30, como para poder empezar a diferenciarse en un cuadro prolongado o crónico. Pues las características de las exposiciones, frecuencia, volumen, esto nos va, las características nos va a decir, nos va a ir orientando, como que pudiendo unir todo esto, puedo ir ya orientándome para dónde, si son fétidas, malolientes, bueno, digo, si son atorreicas, si son explosivas, como había dicho José, en los cuadros de diarreas osmóticas o de diarreas fermentativas, que son cuadros de diarreas explosivas, ya ahí también nos vamos orientando para dónde, y qué síntomas asociados, esto del dolor, el tenesmo, los pujos, ¿no? Después, obviamente, signos asociados, como puede ser el pelo frágil, la piel seca, palidez, mucocutánea, ¿no? Como todo eso nos puede ir orientando a hacia dónde, ¿no? Hacia dónde movernos en, sobre todo en la solicitud de estudios, porque si no, si no empiezo a hacer una diferenciación, voy a pedir un montón, voy a pensar un montón de diagnósticos diferenciales y voy a pedir un montón de estudios que quizás no son necesarios. Y después el examen físico, que fundamentalmente esto creo que lo que más hacemos hincapié, sobre todo para diferenciar una diarrea funcional de orgánica. Talla, peso, ¿sí? Porque digamos, la alteración fondo-estatural nos va ya a hacer un carril, ¿no? Diferente, que es irnos para el lado de si es orgánica o si es funcional, con signos Y de eso es malabsorción. importante, claro, también Agus, Mm, saber que lo que primero te afecta es el peso y eso marca un poco el inicio de la enfermedad y en tanto se cronifica, también se afecta la talla, ¿no? Entonces ya que exacto, se afecta la talla, va a hablar de algún proceso bastante más importante, ¿no? tal cual, tal cual. Y en cuanto a estudios complementarios, bien como había dicho José, ¿sí? Fundamentalmente un laboratorio donde incluya hemograma, ¿sí? Que en realidad el hemograma que lo que más nos interesa es el hematocrito y los glóbulos rojos y la hemoglobina para un poco conocer el estado de absorción de hierro. ¿Sí? Sí, José. No, en el sentido, o sea, los estudios complementarios van a estar orientados sobre todo a la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, si Exacto, estamos hablando de un paciente, una persona, un consultante o como ustedes prefieran llamarle, que uno sospecha que es una diarrea funcional, porque no afecta a curva de peso y talla, porque es un niño que crece con una maduración excelente, con- digo, que no ve una afectación de signos físicos, quizás no pida nada, ¿no? Y el exacto. diagnóstico lo de la evolución que decíamos hoy, ¿no? Sí, sí, Ahora, total. si uno piensa en una diarrea orgánica que tenga por ahí un probable tratamiento, por ahí sí vamos a pedir esto. Si pensamos en una malabsorción, vamos a pedir todo lo que está remarcando Agustina, que dijimos recién, y está perfecto. Pero por ahí podemos tener una diarrea crónica por alergia a la proteína de leche de vaca, eh, mm, y quizá el diagnóstico lo vamos a tener en base a la exclusión de la leche de vaca y al desafío, tiene toda una metodología, pero no siempre terminamos pidiendo un laboratorio si vemos que no hay repercusión del estado general, ¿sí? Exacto. Entonces va a Sí, estar orientado sobre todo a lo que estemos sospechando. Por ahí es una diarrea crónica en un niño que tiene cuadros respiratorios a repetición, con desnutrición, con un screen metabólico incluso normal, pero que eliminó meconio después de 48 horas. Bueno, en ese paciente vamos a pensar que puede ser una enfermedad fibroquística del páncreas y vamos a- a- a pedir, si bien no es para que ustedes sepan cómo se diagnostica la enfermedad fibroquística del páncreas, y al menos vamos a hacer una derivación al especialista con ese criterio, ¿sí? ¿Me explico? sí, totalmente, José. Creo que es muy importante ir haciendo este desglose, digamos, esto lo van a ir adquiriendo con el tiempo. Nosotros en general eh, estamos o sea, les presentamos un momento de la vida de ese paciente que a veces, o de ese usuario que a veces es real o ficticia en la situación clínica, pero que es
estático, y la realidad es que los seguimientos de los pediatras son dinámicos, y uno va siguiendo en el tiempo y vas observando qué pasa con ese niño, qué pasa con ese carril, porque puede que descendió un poco porque tuvo una gastroenteritis, pero después recuperó, entonces no era, ¿no? Y era prolongado, pero era crónico. Pero para no meternos en eso, nosotros vamos a ir siempre como a cuestiones más concretas dirigidas a los diagnósticos más frecuentes de diarrea crónica, y creo que lo que más hacemos hincapié en este encuentro es poder diferenciar funcional de orgánica, saber qué estudios complementarios oportunamente solicitar, y sobre todo hacer el diagnóstico, digamos, la sospecha diagnóstica, ¿sí? Y llegar al diagnóstico de enfermedad celíaca, que es una enfermedad tan prevalente y en tanto está aumentando su incidencia, ¿sí? Y que además se está empezando a estudiar más por esta cuestión de la cantidad, del abanico de formas clínicas que existen. Así Me gusta la que, palabra abanico. abanico. No, No yo sé, creo que está buenísimo y van a ir surgiendo un montón de otras cuestiones ahí a pensar en cada comisión con el desarrollo de la guía. Si quedan dudas, se puede consultar la bibliografía, y lo importante, lo lindo es que podamos tener toda esta charla en el encuentro, ¿no? absolutamente. Mati, ¿algo para decir, para agregar? Para agregar, no, no, imposible. Estuvo muy bueno, la verdad que terminé aprendiendo más de diarrea. Sí, un comentario que la verdad que me parece como hiperbilirrubinemia una oportunidad re linda para seguir practicando esto de contextualizar al paciente. Más acuérdense que capaz un pacientito que no habla y esa persona que lo trae o la trae a la consulta puede estar asustada o bueno, tenemos que empezar a investigar un poquito más a través de ese miedo. Y repasando la Biblia y después esta clase, vuelvan a los objetivos nuevamente. Y si pudieron abarcar todos los objetivos, bueno, quiere decir que la enfocaron bien. Porque tal cual es como muy atractiva, pero acuérdense que, bueno, Agus fue marcando específicamente un poco donde tenemos que apuntar. Bien. Bueno, sin nada más para agregar, les deseamos que tengan una linda semana y nos encontramos pronto. Un viernes seguro. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.